Bien, seguimos en marco de referencia. Nos acompaña Tony Herrera, miembro de la Comisión Política de la Fuerza del Pueblo, con quien vamos a estar conversando de temas de interés nacional. El tema político, también vamos a aprovechar su conocimiento en el tema eléctrico para desmenuzar algo de lo que fue la propuesta, la presentación del presidente de la República el 27 de febrero, que dijo que estamos en un sistema eléctrico que avanza y mejora. ¿Cómo le va? El mundo, un placer acompañarte acá en marco de referencia. Sí, definitivamente lo que aconteció el 18 de febrero ha puesto a los partidos de oposición, ¿no?, a hacer una revisión completa, ¿no?, del por qué sucedió y qué aconteció con la población, que se actuó casi un 72%, un 70% del electorado no fue a votar. Algunos no fueron a votar y otros le compraron la cédula y sin cédula ya no podían ir a votar, es indiscutible. Es cierto, ustedes tienen el estudio de eso que se dijo, o sea, tienen pruebas de que ciertamente se retuvieron 600,000 cédulas. Sí, tú sabes, Mundo, que lo que sucedió con esas 600,000 cédulas fue precisamente un trabajo muy bien hecho, precisamente por el presidente de la República y el PRM, quien nos desgobierna y que han aprovechado todos los recursos que tiene el Estado para impedir que la oposición lo desplace, tanto en las elecciones de febrero pasado, y intentarán hacer lo mismo ahora en mayo 19. Pero en esta ocasión, ya con la información que nosotros como partido, la Fuerza del Pueblo, hemos tenido, ¿no?, acción, nosotros mismos que somos el supervisor, coordinador de campaña del municipio de Santo Domingo Este, tenemos video, ¿no?, en uno de estos cruces que yo tuve que estar haciendo por los recintos, en una de las carpas, vemos cómo huestes, ¿no?, de PRMistas, contando el dinero y pasándoselo a la gente prácticamente ahí, en unas carpas que tenían. En una había un caldero ahí grandísimo, con un sancocho y un asunto. Era una parafernaria que competir con esa era difícil. Y entonces sí tenemos la prueba, todas las pruebas que tenemos, donde precisamente los compañeros del partido y de la oposición procuraron no solo decirlo de boca, sino que hay imágenes que son fehacientes, que no dicen otra cosa. Por eso el reclamo de la oposición ante la Junta Central Electoral ayer, de que había una serie de cosas que había que reparar. Por ejemplo, el cambio definitivamente del jefe de la Policía Electoral, que aunque dicen que ellos son lo único que tienen que hacer es cuidar una puerta, pero no. En esa puerta, cuando tú impides que los delegados o el personal de otro partido que no sea el PRM, por ejemplo, en una de las mesas yo tuve que ir temprano, antes de que se aperturara las elecciones, porque los militares que estaban allí, policía o guardia electoral, como quiera llamársele, ¿no?, lo primero que hicieron es que permitieron con cierto tiempo de antelación que los delegados del PRM entraran, y hasta que nosotros no personamos no querían dejar entrar solamente al delegado y al suplente. Sin embargo, ellos entraron de primero, tuvieron precisamente la dirección. ¿Qué pudo haber pasado ahí en ese lazo de tiempo? Pero sencillo. Solamente se le permitió a los delegados. Pero sencillo, cuando tú entras y tú eres que tienes que abrir, quitar los cintillos a las cajas o armar las cajas, poner los cintillos, y si ya tú no estás ahí cuando eso está, y si hay un presidente de la mesa electoral, como de hecho en casi todas eran un 60-65%, donde el PRM, porque la Junta Central Electoral lo que hizo fue sencillamente utilizaron la misma copia de delegados, de funcionarios de mesa que utilizaron en la primaria del PRM. Entonces, para facilitarse su trabajo o para convenir que en su gran mayoría el PRM tuviera la mayoría de los funcionarios, al contrario de la mesa. Entonces, cuando tú entraste ya, que está cerrada, no te la destapan porque el presidente dice, no, usted llegó tarde. Y de verdad llegó tarde a la mesa. Pero en la puerta fue que impidieron que llegara temprano.
O sea, cosas como esas fue las que pasaron. Y ahí podría que pasar, que metan voto o algo así. pero lógico, incluso esa cadena que se hace de tú me tiras una foto de que tú no votaste, que también lo hicieron, sacan la boleta sellada, ¿no? Y al que se la compran le dice, toma, tráeme la otra. Y entonces esa cadena funcionó y eso funcionó con mucho mayor fehaciencia, porque sencillamente cuando hay una abstención no es lo mismo que el 100, el 80 o el 70% de la población votante, que tú tengas posibilidad de solo trabajar con un 20%, repartido entre tres partidos mayoritarios. Se le puede comprar y se puede aprovechar esa abstención, como de hecho eso fue lo que hizo el PRM al provocar esa abstención. E incluso cosas como de las que se están pidiendo en el manifiesto de ayer, de hecho por la oposición, en las elecciones pasadas, nunca antes se había evitado que cualquier ciudadano, ya sea porque se la compraron o porque se le perdió, porque pueden suceder las dos cosas. Si a mí me asaltaron, me llevaron mi cartera con todo y cédula, entonces lógicamente no fue que yo la vendí, pero no la tengo. Así y ya no puedo ir a votar. Entonces si tú me permite que hasta el último día de las elecciones yo pueda ir a sacar una copia, pues yo la saco. Pero además de eso, siempre en los procesos electorales, siempre, en todos, esa cédula es gratis. Con la crisis que tiene este país, de todo el sistema, ¿no? Tanto de la canasta básica, tanto de energía, tanto de salud, tanto de las propias de salud pública, tanto de las escuelas, si tú, una persona tiene que gastar 600 o 1000 pesos para sacar un duplicado, ¿tú crees que lo va a sacar? No lo va a sacar, prefiere no ir a votar y quedarse en el confort de su casa. Eso fue parte de las cosas que pasaron. Y, por ejemplo... Eso se le pidió ahora a la Junta, que permita... En el manifiesto se le está pidiendo que se vuelva a las elecciones del 2020, por ejemplo, que todavía faltando un par de días para las elecciones, para el proceso de elección, se pudiese sacar un duplicado de la cédula, gratis, para que la gente no tenga que sacar de donde no tiene para ir a sacar una cédula. Escuché que también se estuvo amenazando a las personas que están inscritas en los planes sociales, de que si iban a votar, se lo iban a quitar. Las 600.000 cédulas, precisamente, ellos tenían varios elementos. El bono gas, el Ciuben, ¿no? Tú sabes que Ciuben tiene un tope o tiene una cantidad de gente que son favorecidos con, ya sea con el bono gas, ya sea con los 1.500 pesos o por el asunto de las escuelas, ¿no? Sin embargo, se adelantaron a un proceso del próximo año, ni siquiera este termina, faltan unos 4, a febrero faltaban como 4 meses, ¿no? Sin embargo, emitieron tarjetas y retuvieron la cédula. Ahí es que están los 600.000 cédulas que dicen que las retuvieron, pero 600.000 son 600.000 en unas elecciones donde nada más va a votar un 20%. Son muy buenos. Entonces, lógicamente no, dice... pero la diferencia que hay entre la votación del gobierno y sus aliados y la oposición es 280.000. O sea que si retuvieron 600, ya eso definitivamente define. Mira, en otros, porque fueron varios de los casos que porque tenemos 57 recintos electorales en Santo Domingo Este, y lógicamente como coordinador de campaña y como supervisor por parte de la dirección política, nosotros teníamos que, con un equipito, ¿no? Teníamos que, nos repartimos primero los bloques. Primero fui a un bloque y después fuimos al otro y nos despachamos por los 4 bloques que dividimos, de 20 bloques que tiene el municipio. Una de las guardias dice, ¿tú viste? Agarraron 3 mujeres con cada una que tenían 4 cédulas, que entraron con la cédula a votar. La agarraron, pero ¿por quién la agarran? La agarran por un delegado de la Fuerza del Pueblo, que ve que la señora, cuando va por primera vez a votar, entonces sale y se mete a otro recinto a otra mesa del mismo recinto. Y ahí entonces la agarran a las 3. Y entonces, ¿qué pasó con eso? Parte de lo que está haciendo precisamente la Junta, otra vez en el mismo manifiesto se pide que el coordinador de recintos electorales sea cambiado, porque si este hombre que tiene la responsabilidad de todos los delitos electorales
someterlo, ¿no? Llevarlo a sus últimas consecuencias, y no hemos escuchado un solo con prueba que se le ha presentado a la Junta Central Electoral de más. Entonces, definitivamente esto es un proceso que a la oposición, a la fuerza del pueblo le ha dicho, bueno, pero si tú vas a ir nueva vez en mayo 19, vas a ir a un certamen ni siquiera mínimamente parecido a eso, pues mejor quédate en tu casa y entrégale los 4 años más que vendrían, porque no habría nada que buscar. No, nosotros estamos hicimos los análisis que había que hacer, hicimos las evaluaciones e incluso el mea culpa, dónde fallé, porque en verdad nosotros no hicimos una expectativa, o nos dimos una expectativa que, aunque la fuerza del pueblo creció casi 300% en todos los sentidos, porque estamos hablando que tenemos casi 157 regidores, cuando lo único que teníamos era 8, 15, no más de ahí. Teníamos 8 alcaldes, nada más teníamos 1. Directores tenemos casi 65. O sea, nosotros crecimos como quiera que sea. Eso significa, el mundo, y a los amigos televidentes, que la fuerza del pueblo, contrario a lo que quieren decir, fue el gran ganador. Mira, ok, ustedes hicieron las advertencias previo al proceso. Cierto. Y aparentemente la Junta, en la parte de la supervisión y fiscalización, y evitar que se realizaran las violaciones electorales, se hizo de la vista gorda o no tuvo la capacidad de enfrentar eso. Entonces, ustedes ayer llevaron un pliego de reclamaciones. Yo les pregunto, si una vez más ustedes verifican que el 19 de mayo el gobierno está actuando de la misma manera, ¿cuál va a ser la reacción? Pero te puedo decir que la Junta Central Electoral, por ponerte un nuevo caso, le entrega los recursos a los partidos de oposición y a todos los partidos. Lógicamente al gobierno no le importaba, por un gobierno que tiene 38 mil millones de dólares, ¿no? Que lo tenía guardado y que le decía a la población de que su administración está tan transparente que se había ahorrado una cantidad enorme, y tenemos en el Banco Central y en Banco Reserva las reservas mayores del mundo entero en un país como el nuestro que tiene muchas necesidades, ¿no? Entonces para ello no le importaba si tenían 600 tarjetas, que incluso la Fuerza del Pueblo había denunciado que no podían activarla, ¿no? Y las activaron. Que nosotros vimos, y hay fílmica, ¿no?, de funcionarios del PRM pasándole dinero y pasándole una tarjeta a electores. Entonces, si no hacen lo que nosotros estamos pidiendo, por ejemplo, tienen que entregar 45 días antes de las elecciones los recursos que el pueblo dominicano le dice a la Junta Central que le dé a los partidos para mantener la democracia, porque la democracia cuesta en todos los países del mundo. Si eso no pasa y vemos que se están acercando las elecciones, la fuerza del pueblo, la coalición, ¿no?, de partidos que encabeza la fuerza del pueblo, haremos lo necesario, protestaremos fuera internacionalmente e internamente, de forma tal de que eso se cumpla. Pero no vamos a esperar que queden 45 días, lo vamos a hacer antes. Si no cambian, ¿no?, el jefe de la policía electoral, entonces antes de que llegue el día de las elecciones, nosotros estaremos precisamente haciendo lo mismo que hicimos cuando nosotros trabajamos para que no se violente la Constitución. Vamos a ejercer nuestro derecho democrático de defender nuestros intereses y los desintereses del pueblo, pero los intereses de la fuerza también. No vamos a entrar en esa componenda de ir a un matadero electoral como fuimos precisamente sin el conocimiento de que había un partido que se atrevía a provocar una tensión. Es igual que el que vende energía, que también pasa acá, ¿no?, en este país. Las distribuidoras, en vez de empujar a la gente a que consuma mucha energía para ellos tener beneficio, pues una empresa, al contrario, le dice, consume menos, economiza, porque como no están en capacidad precisamente de recuperar lo que ponen en línea, entonces lógicamente prefieren que una parte no vaya a línea porque no tendrían que recuperarla, o mejor dicho, hacer que le paguen. Entonces eso mismo pasó con el gobierno,
con estas elecciones, provocó una abstención como nunca en la historia dominicana, y entonces en esa disminución del electorado, lógicamente ellos van más cómodos, porque hay menos gente que comprar, es indiscutible. Y si yo tengo 600.000 cédulas guardadas y otros elementos, ¿no? Y salgo todavía a la calle a comprar más. Pero además de eso hay que aclararle a la población, que creo que está más que consciente, que uno de los elementos que también se dio en estas pasadas elecciones de febrero 18, es que nunca antes habíamos visto que, e incluso a esos ciudadanos o ciudadanas dominicanas, que lo único que le interesaban es precisamente el pitillo, la droga, también le compraron su cédula por ese pitillo. Y entonces eso es indiscutible, e incluso eso es terrífico, ¿no? Se permitió, que es parte del pliego que se dice, que a todo, que los delegados o funcionarios de la mesa, cuando alguien entra con su celular, que lo deje en la mesa antes de ir al cuadro de votación, porque también la misma cadena que le comunicaba ahorita funciona cuando yo te tiro la foto a mi hoja de votación y sencillamente ya te demuestro, aquí dame mi cuarto. Eso es lo que hacían, te doy la mitad ahora y la mitad afuera. Definitivamente hay muchas cosas que nosotros no vamos a permitir y que vamos a estar tras la Junta Central, porque sabemos que la Junta Central Electoral organizó las elecciones, hizo cosas que se le pueden decir que están bien. Bueno, hay encuestas que ponen al presidente de la República hasta que casi un 80% en la preferencia, y si vemos el discurso que él realizó el 27 de febrero, pues estamos viviendo en un país que ciertamente está avanzando. Bueno, definitivamente si vamos al discurso que nos tiene acostumbrado el presidente Luis Abinader, recuérdate que en los tres últimos, incluyendo precisamente el del 27 de febrero, recordémonos que el presidente mencionó, para ponerte un solo caso, la carretera del Ámbar, pero ahora se atrevió a decir, ha sido difícil, pero lo dijo al pasito, casi para que no se le oyera, ¿no? Es uno de los casos. Pero toda la circunvalación que anunció, todas las universidades que anunció, todo lo que ha dicho lo ha repetido varias veces y no ha cumplido nada. Ahora sí ha cumplido, que ha elevado en 38.000 millones de dólares, ¿no?, la deuda, que ha triplicado, ha aventajado por varias veces desde la fundación de la nación. Nadie más había acumulado tantos recursos, pero no solo eso. En estas 2 semanas pasadas ha metido unos cuantos proyectos de préstamo, ¿no?, por alrededor de 78 millones de dólares. ¿De cuánto? 78 millones de dólares. No. 300 millones de dólares. Son 300, porque yo damos a chequear. La semana pasada fue 300 millones de dólares. Y día. Hay un informe que dice que en el primer mes de enero se sumaron a la deuda neta 431 millones de dólares. Si usted lo suma, hablamos de 741 millones de dólares que van más en 3 meses. Y no solo eso, hay algo que ustedes los economistas saben más que nosotros, los ingenieros, pero en los 3 primeros meses de este año, el gasto corriente de este gobierno supera pero por mucho los ingresos, algo inexplicable y aplastante, parecido, ¿no?, al mismo hecho de Aerodón. Recordemos a Aerodón, le quedan 7 años, pero le mete 30 más, 37 años. Y de esos 37 años le dice, denme 788 millones de dólares, y a los restos de los gobiernos que van a venir después que yo consuma lo mío, no le va a llegar nada, y él lo va a gastar en gastos corrientes, lógicamente, hacer que su reelección sea factible en base a pesos, dinero. Entonces, básicamente eso es lo que está haciendo este gobierno. Entonces, seguirá mintiéndole a la población. Entonces, las encuestas, lógicamente, es parte de lo que ha pasado con las elecciones de febrero pasado. Hay que seguir vendiendo la percepción de que nosotros nos vamos, o sea, que el PRM se va en primera vuelta, sin ningún tipo de problema. Y, lógicamente, han creado esta guerra de encuestas
o mejor dicho, las encuestas que pasan semanalmente, 2 y 3, ¿no?, a la población, donde siempre hablan de que están por encima, pero son encuestas que no son creíbles, porque las mismas encuestas que en el cuerpo de las encuestas tienen contradicción enorme. Si un ciudadano le dice al encuestador o encuestadora, ¿cómo usted ve el país en cuanto a la educación? Y la persona le dice, esto no sirve. Si le habla de la salud, si le habla de la energía, que cada día está más cara, si le habla de los alimentos, pero, rápidamente, que nos queda un minuto, pero él dijo que la energía eléctrica va bien, habló de Punta Catalina. Bueno, pero Punta Catalina la había satanizado en los gobiernos de Danilo. Hace firmar un pacto, ¿no?, eléctrico, y a partir de ahí está bueno. El pacto eléctrico tenía una serie de cosas, ¿no? E incluso en parte de algunos de sus discursos habría dicho que habían instalado o que estaban por instalar 800 megavatios. Y allá en Manzanillo principalmente, y de esos 800 megavatios dijo en el discurso pasado que habían 378, pero fíjate que esos 378 son megavatios de una empresa privada que ni siquiera la instalación que él había ofrecido al Estado Dominicano. Y en vez de crecer, cuando un país que, según él, ¿no?, estamos precisamente ya en paralelo con cualquier país o nación desarrollada, entonces se supone que va creciendo. Y si tú no le inyectas más energía nueva al sistema interconectado, o al sistema de generación, entonces ¿cómo tú suples ese aumento de bienestar que tú estás vendiendo? No hay forma. Por eso los apagones, o no tenemos los apagones. Dijo que ya no había apagones, pero yo no sé, bueno, lógico, él hasta cerró una cuadra precisamente donde vive, ¿no?, el presidente más transparente, pero hizo lo que decía una vez, lo que hicieron una vez en una embajada de los Estados Unidos, ¿no?, que cerraron todas las calles paralelas. Vamos a ver para allá donde él vive para que tú veas cómo que está. Es el más transparente, no habló nunca más de corrupción, porque ya esa bandera no puede seguir enarbolándola. Ya, el presidente Luis Abinader, se puede decir que Pinocho le queda corto en cuanto al crecimiento de la nariz. Tony Herrera, miembro de la Comisión Política de la Fuerza del Pueblo, nuestro invitado en el día de hoy en marco de referencia. Muchas gracias. Gracias por a estar ustedes. aquí con nosotros. Nos vemos en la próxima entrega.